Es la primera vez que puedo contar realmente mi historia desde un lugar vulnerable y entendí cuál era el personaje que yo había creado para poder, digamos, como relacionarme en este mundo. Qué belleza la vida, o sea, wow, o sea, no la había visto, no me la había permitido ver hasta ese momento. Y de repente, en ese momento, nace una energía de un niño tigre espectacular, increíble. No te preocupes por eso, o sea, magia, o sea, todo es magia, así, ¡guau! Y yo, no, claro, es que no se me puede olvidar, es que todo es magia. No te olvides que la vida simplemente es hermosa. Mi proyecto de vida es como recordarnos la importancia de la magia, de la ternura y de la inocencia. Tú incluso cuando le das tu atención a alguien y se la das con amor y se la das con presencia, le estás dando el mejor regalo que le puedes dar. Tú tienes la capacidad de crear cualquier realidad que se te pueda ocurrir. Yo siento que ahí fue donde yo entré en contacto por primera vez con el vacío. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a Vacío. Hoy tengo un invitado increíble, una persona con la cual he conectado recientemente. Es curioso porque él ha estado en todos los podcasts que hemos grabado y es porque es el artista del cuadro que tengo acá en el set. En cámara se va a ver. Tawanti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué rico que estés acá. Sí, qué rico. Bueno, antes que empecemos, cuéntame para ti qué significa el vacío en la vida de un artista, porque es importante vaciarse para permitir que esa creatividad surja a través del arte de un artista. Qué bonita pregunta. La verdad, ahora que dices el nombre del podcast, es una palabra con la que no había tenido contacto hace un tiempo, ¿sabes? No había hablado sobre como el vacío desde hace un rato. Y relacionándolo, digamos, a la pregunta que me hiciste, creo que cuando uno es artista y uno coge el camino de ser artista, llega un punto, sobre todo al comienzo, en donde uno necesita como llenarse de muchas cosas, ¿no? O sea, el comienzo es un tema de aprender las técnicas, estudiar la historia del arte, estudiar muchas cosas, ¿no? Como modelos de pensamiento contemporáneos de otras épocas, ¿no? Modelar futuros. Esa es como la escuela, digamos, como del estudio del artista. Y yo estudié en los Andes. Después de estudiar en los Andes, después me fui a hacer una maestría en animación en el Royal College of Art. Y cuando volví pasó algo curioso, y es que como que empecé a cerrar un montón de ciclos, porque ahí se acabó, digamos, que toda la carrera esa del artista que yo me había planeado desde chiquito, porque yo desde chiquito como que lo tenía muy claro. Yo como sabía que quería ser artista, y creo que a mi alrededor, digamos que todos me apoyaban y me hacían como mucha, ¿no? Como mucha bulla alrededor. Me hacían barra como el artista y el artista y el artista. Y yo como creyéndome mucho en esta idea y armándome una idea de como qué artista iba a ser, ¿no? Y claro, siempre, ¿no? Uno quiere ser el artista exitoso y el artista, ¿no? Que le va bien y tal. Y cuando terminé la carrera y volví de Londres acá a Bogotá, me topé como con la realidad, ¿no? Como de, bueno, esto cómo se hace, ¿no? Y cómo es el oficio realmente de ser artista. Y me tomó mucho tiempo realmente como llegar a poder encontrarlo y sentirme a gusto en cómo quería hacerlo. Estuve creo que después de eso, por ahí unos 2 años casi, yendo y viniendo en trabajos de cine, haciendo videoclips, haciendo animaciones chiquitas, trabajando en mis cosas de arte al lado, tal, pero nunca, digamos, como con una idea tan clara, hasta que tuve, digamos, una experiencia con medicina,
después de una tusa, después de terminar con una relación que siento que fue como que me movió muchísimo y después de esa relación yo quedé como sobrecargado, o sea, que quedé sobrecargado de cosas. Después de eso, un amigo me invitó a tomar, viajé, fui con él. Yo ya había tomado antes, pero esta vez fue como muy especial porque como que era la primera vez que tomaba yagé después de haber dejado de tomar como 2 años. Tomar trago, como alcohol. Y creo que mi cuerpo estaba como muy limpio de todo. O sea, yo no había hecho nada hasta ese punto. Entonces, nada psicodélicos ni nada. Incluso como... Y la planta me encontró, digamos, como muy... así, como muy conectado. Yo estaba en ese momento como, a pesar, digamos, como de haberme cargado tanto con la relación y, digamos, como con tantas cosas que me habían pasado hasta ese momento, la planta me mostró un lado de la vida que yo no había visto hasta ese momento, que era como la vida sin todas estas cosas que yo me había creado y que me había como estas ideas estas ideas que me había conformado en la cabeza de qué es lo que tenía que hacer, qué artista tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y tal, y me devolvió a la esencia de vivir como y de gozar y de ver, digamos, como la belleza de vivir. Eso fue como algo que creo que me marcó muchísimo, ¿no? Y ahorita lo conecto también. Esto es una historia larga, pero o sea, creo que vale la pena contarla porque tiene varias partes. Digamos que este momento del viaje, digamos que fue después de también otro momento en donde yo, después de haber vuelto, de nuevo vuelvo a cuando volví de mi viaje de Londres, volví aquí en Bogotá, llegué a Bogotá y me encontré como con un montón de estímulos, ¿no? Como quiero salir y, o sea, aparte había terminado una relación de 5 años. Entonces quería como salir, quería como conocer gente, quería como, no sé, como llenarme de estímulos. Eso me llevó, digamos, como a una sobreestimulación y por eso decidí como en un momento ya después de un año, dije como no, estoy perdido, me cogió mucha ventaja la fiesta, mucha ventaja como la rumba y el trago y dije necesito hacer un cambio en mi vida. Ahí me fui a un sitio que se llama El Balá en Cali. Ese sitio me cambió la vida porque yo llegué, digamos, también como muy pretencioso creyendo que yo no tenía nada y el primer día me dijeron como usted llegó acá porque tenía que trabajar un montón de cosas. Y lo entendí cuando empecé a oír las historias de todos mis compañeros que no eran muy diferentes a las mías. Y dije, wow, creo que es la primera vez que puedo contar realmente mi historia desde un lugar vulnerable. Yo hasta esa edad nunca había tenido, digamos, una terapia de psicoterapia o había hablado con alguien, nada. Y empezó ese camino de 2 meses. Me interné total, me encantó el programa, me conecté de una, estuve ahí dándole mucho tiempo y como muy metido en el programa. Y a las 7 semanas, me acuerdo que ese fue el punto de inflexión y te lo cuento porque ahí lo conecto con el tema del vacío que tú dices. Uno recibía visitas todos los domingos y ese día me visitaba mi papá. Vino de Bogotá a visitarme y justo esa semana antes me habían puesto un ejercicio que fue como un ejercicio que hizo el quiebre digamos, en mi proceso. Me pusieron a ponerme una máscara que representaba mi ego, ¿no? Y ese ego, digamos que yo ya lo había estudiado durante esas 7 semanas anteriores, había escrito en mi diario, mejor dicho, yo revisité toda mi historia hasta ese momento y entendí cuál era el personaje que yo había creado para poder, digamos, como relacionarme en este mundo y en esta, digamos, como después de haber creado el trauma, cuál fue el personaje que yo necesité crear para poderme, digamos, sentir seguro en este mundo.
Lo que pasa es que, claro, hay veces que este personaje se apodera, digamos, de todo, se apodera, digamos, como de la mente, y entonces tú crees que tú eres ese personaje, ¿no? Entonces ahí yo me creí que yo era ese personaje desde los 5 años, de los 5 años hasta los 26, que fue cuando yo llegué al Albalá. Yo me había creído ese personaje. Entonces me pusieron el ejercicio de ponerme a hacer una máscara, dibujarla y todo, y ponérmela para yo. El ejercicio era, tienes que estar en el día a día tratando de ser este personaje que ha sido todos estos años. Ujú. Y entonces yo dije, bueno, pues al primer día yo dije, bueno, curioso, me lo puse y empecé a hacerlo y me pareció la vaina más tediosa del mundo. Claro, tratar de ser ese personaje era completamente como Inauténtico. horrible, o sea, era Ajá. horrible porque lo que me tocaba hacer era como tratar de estar como complaciendo a los demás, Ujú. tratar como de todo el tiempo caerle bien al otro, ¿no? Como eso que yo había querido ser por mi trauma durante todo este tiempo. Yo había querido como ganarme al otro, ¿no? Como muy people pleaser, ¿no? Ujú, Como eso ujú, que ujú. llaman. Y entonces, claro, era como si me devolviera todo el tiempo, ¿no? Esa imagen y ese ser que me agotaba y empecé a sentir ese peso horrible en mi cuerpo y en mi ser y mi energía estaba súper como chiquita y agotada. Y entonces cuando llegó mi papá y cuando iba a llegar, me acuerdo que yo dije, uff, lo que quisiera en este momento sería poder como acostarme encima del pecho de mi papá como cuando era chiquito y poderlo como abrazar y decirle como necesito un abrazo porque estoy en este momento débil. Pero digamos que hasta ese momento con mi papá yo no tenía, digamos, como esa relación como tan afectiva, como de tacto Ujú. tan establecida. Entonces, cuando llegó, él empezó como a hablarme de sus cuentos, de sus cosas, y yo lo único que pensaba, quiero decirle, y no fui capaz. Entonces, claro, en ese momento estaba yo ya no tenía la máscara porque no Ujú. se la quitaba, pero igual la tenía puesta porque no era capaz de poder decirle a él como, oye, quiero Un abrazo. un abrazo. Ajá. Y entonces pasó el día, o sea, mejor dicho, yo me acuerdo de que habló, después él terminó yéndose y yo me quedé solo. Después de eso me acuerdo que tenía que volver al cuarto a terminar de hacer otro ejercicio que era difícil porque era como tenías que sentarte a pensar, digamos, en el peor escenario en donde tú podías estar en tu vida, o sea, donde te podías imaginar estar en tu vida. Eh, entonces yo me imaginaba, por ejemplo, no sé, estar como en la cárcel o estar como, no sé, cancelado o cosas así como, o sea, como por fuera, digamos, como del contacto con mis amigos y mi familia y como mis seres queridos. Y eso durante media hora. Y después de eso, claro, yo salí, tenía que volver a ponerme la máscara. Entonces, claro, yo salí como estoy, como que me muero. Y me acuerdo que llamé a la terapeuta, era un domingo, ellos no estaban ese día, yo le dije como, me siento muy mal, ¿qué hago? Y ella me dice, no, sabes que lo estás haciendo muy bien, sigue, continúa. Y yo dije, bueno, pucha, colgué, me fui hacia un arbolito, que era un gran samán así hermoso, y entonces en ese momento empiezo a llorar, empiezo a llorar, yo creo que no había llorado así como lloré ese día hasta mis 26 años. Pero lloraba, unas ganas de llorar que yo decía, pero esto, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? Y lloraba. Y mientras estaba llorando, llegó un momento en donde se apagaron, digamos, como que todas las voces que me estaban, o todo el cansancio que me estaba como apoderando. Y llegó una voz súper suave, como súper tierna, que me dijo al oído, deja de mentir, deja de engañar, deja de actuar. eh, y ahí yo dije, pucha, o sea, me volví como o sea, me repasé todas las mentiras que me había dicho, que le había dicho a la gente, todas las veces en que quise decir algo y no fui capaz de decírselo, esa vez que estaba con mi papá y quería decirle que quería un abrazo y no le pude decir, todas estas, o sea, todo eso como que se me vino a la cabeza así, un torbellino y todo eso empezó a salir de mi cuerpo como en forma de lágrimas y eso fue una limpieza increíble. Ahí yo siento que ahí fue donde yo entré en contacto por primera vez con el vacío.
porque ese fue el momento en donde yo descargué toda esta carga que tenía, que llevaba acumulando desde los 5 años. Es que recuerdo perfectamente como los episodios que me llevaron a formar esa máscara. Y por primera vez sentí que pude ver la vida. O sea, era como si me hubieran lavado los ojitos y yo podía decir como, wow. O sea, yo abría los ojos y yo decía, estaba bajo este samán y yo decía, wow, esto es increíble. Y entonces me acuerdo que me fui había llegado la comida los domingos. Nosotros pedíamos comida, éramos como 6 ahí en la casa. Y me senté con ellos y todos estaban así como, no sé, abriendo la pizza, abriendo la Coca-Cola, echando chistes. Y así que yo los vi y decía, qué gente tan hermosa en la vida. Y como que solo lloraba y les decía como, oigan, ustedes son divinos. Y eso es claro, es que todos en Albalá en algún momento como que les pasaba eso, que lloraban, y yo era el único que no le había pasado. Entonces yo llevaba 7 semanas ahí, no me había pasado, y los más estaban como felices de que por fin ya como que por fin abrí el corazón. Abrí el corazón. Y yo les decía como, oigan, es que ustedes no entienden como los estoy viendo demasiado lindos. Y entonces me decían, no, o sea, y yo era como, conectadísimo como al presente. Y en ese momento, y después, eso me duró casi que una semana, fue muy loco, porque después al día siguiente tuve una terapia con una terapeuta. Y entonces ella me decía, bueno, cuéntame. Entonces yo le conté la historia, lo que te acabo de contar, y solo lloraba, y solo lloraba, y solo lloraba. Y todas las sesiones estuvimos 1 hora, yo así llorando, la veía, y yo veía en ella como belleza, vida. O sea, no sé, la veía ella como una madre, una hija, como Dios. O sea, yo era como, wow. O sea, y le decía como, todo es muy hermoso. Entonces ella me dijo, no, tú lo que necesitas es como salir aquí al jardín y ya. Y entonces me puse una silla, me puse en el jardín y veía las hojas caer. Y yo decía, marica, las hojas caer. No, o sea, y lloraba. O sea, todavía siento escalofríos. O sea, como yo decía, como, qué belleza la vida. O sea, wow. O sea, no la había visto, no me la había permitido ver hasta ese momento. O sea, porque tenía tanta carga. O sea, me había puesto esa máscara como que la tenía tan encima que eso no me permitía ver lo más mágico, que es como ver unas hojas caer, sentir el calor del sol, sentir la brisa que te pega. ¿Sabes? Yo, wow, o sea, qué belleza. Y después de eso, yo ya estaba casi en mis últimas semanas de Albalá, y después me pusieron un último ejercicio que es como un ejercicio de aislamiento, y ahí ya fue el remate, porque aislamiento significaba como que yo me quedaba por fuera, digamos, del grupo, y me quedaba yo solo, sin tener contacto con ellos. Me daban la comida, digamos, por ventanilla, y la idea era que yo durara los días que yo pudiera o quisiera aislado, solo, en el jardín. Antes de empezar ese ejercicio, me acuerdo que Hernán, que es el dueño de Albalá, Hernán Molano, me dijo, espero que encuentres a Dios. Y yo, wow, ok. Una de las preguntas que uno se tenía que repetir, que le recomendaban a uno cómo repetirse en ese proceso, era como, ¿quién soy yo? ¿No? Entonces como que yo me preguntaba mucho como, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces yo nada, como que pues me había leído El poder de la hora y había aprendido a meditar, y bueno, yo ya sabía meditar. Entonces me la pasé como eso, como conectado como con la meditación todo el tiempo, todo el día, y preguntándome quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Y entonces en un momento como que pues nada, como la aburrición lo lleva a uno a hacer cosas. Entonces le daba vueltas al jardín caminando, y entonces en un momento como que le estaba dando vueltas en círculo literal como el jardín. Y en un momento me senté y como que llegó a mí como una realización así como muy, muy sencilla, pero como muy poderosa. Yo dije, el Tahuanti que acaba de dar la última vuelta por el jardín ya no existe. El único Tahuanti que existe es el Tahuanti que está sentado ahora. Y de hecho, el Tahuanti que yo creo que existe, que nació en Bogotá, que fue al liceo francés, que vivió en Nueva York con sus papás,
que estudió en los Andes, que estudió animación en Londres, en el Royal College, que tuvo una novia de 5 años. Todas estas cosas que, ¿sabes? Como que yo creía que me formaban a mí como formaban este personaje de Tawanti. Dije como, realmente esto no existe. O sea, esto es... Lo único que existe es esta persona, o sea, esto que está acá, que no sé si es una persona, simplemente es como algo que está acá, que está experimentando esto que está acá alrededor. Y entonces en ese momento fue increíble porque aparte estaba en un momento, en un atardecer divino en Cali, porque se podía ver el sol atardeciendo y se podía ver la luna que estaba ya saliendo. Y entonces vi la luna y vi la luna súper redonda, como que la sentí súper esférica. Y yo decía, como qué locura que el sol le esté pegando a ese objeto esférico y que nosotros podamos ver solamente esta parte. O sea, yo decía, como que me empecé a dar cuenta de unas cosas y empecé a ver los árboles y decía, qué curioso que los árboles todos vayan hacia arriba. O sea, realmente como que me empecé a meter como en la magia de todo lo que está vivo y de todo lo que está como alrededor mío, ¿no? Como el pasto, había un mango alrededor mío, me acuerdo perfectamente, lo vi, yo decía como que, o sea, este color, esta textura, este olor, no, o sea, yo decía, como un goce de todo, o sea, qué belleza todo esto. Y porque fue como, claro, ahí me acuerdo que ya después como haciendo una reflexión acerca de ese momento, yo dije, claro, yo a lo que asistí fue como a la muerte de Tawanti hasta ese momento. Y eso creo que fue de las cosas más importantes que me pasaron a mí en mi vida y que empezaron, digamos, como un camino muy distinto en mi vida después de eso. Porque después de eso yo salí, pasaron 2 años todavía, digamos, como en el vaivén de tratar de entender cómo vivir en este mundo que es así caótico y lleno de estímulos. Tuve esta relación que te conté primero. Fui a esta toma de yagé. Esta toma de yagé me mostró por primera vez, digamos, como acuérdese de lo esencial que es el sol, ¿no? Que es la tierra, que es esto que lo conecta, que nos conecta a todos, ¿no? Acuérdese que usted tiene estos ancestros que lo están acompañando y que no son solo ancestros como míos directos, sino que todos. O sea, es que esto es un proyecto de la humanidad. Entonces ahí fue como, pucha, o sea, yo no estoy solo, estoy acá, tal. O sea, mira que esto es un camino esto fue un camino hacia el vacío, realmente, como hacia vaciarme, vaciarme de todas estas expectativas de qué tipo de artista tenía que ser o cómo tenía que yo operar en el mundo, como sí. Y después de esa experiencia, tuve otra relación. Después de esa relación, vivimos como un aborto los dos. Ese aborto nos llevó, digamos, como a vivir una experiencia muy, muy transformadora, pues para mí sobre todo, porque me llevó al yagé de nuevo. ¿Eso hace cuánto es? En el 2021. 2021. Ajá. Lo que te voy a contar, digamos, ese fue el nacimiento de mi obra y la obra como se expresa desde el 2021, porque yo siento que mi obra tiene fecha de nacimiento. O sea, mi obra nació ese día después de esa toma de yagé. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, yo tuve esta experiencia, tuvimos este aborto, pero teníamos un viaje planeado para irnos a tomar yagé en el Bajo Putumayo con una maima. Y ahí, cuando llegamos al Bajo Putumayo, fue loquísimo porque primero llegar ahí fue como toda una travesía, así como de caminatas por bosques solos. Aparte, en un momento llegamos a campo abierto así de coca y nosotros como, ¿dónde estamos? Y nos habían dicho como, ustedes simplemente sigan derecho. Nosotros como, ok. Llegamos hasta allá a una casa así como chiquita de palafito. Y ahí nos estaba esperando la mamá y nos dijo, bueno, tal, aquí está, no sé qué, esta noche vamos a tomar yagé. Y yo como, bueno, tal. Esa noche tomé yagé, eran 2 noches de toma. Y la primera noche fue como una noche de limpieza, como que un abrazo de la madre tierra, limpiándome el cuerpo. Y la segunda noche
sí fue la noche en la que me encontré con mi abuelo. Mi abuelo me visitó en la toma. Mi abuelo ya pues falleció. Ella había fallecido. Yo, digamos que tengo una conexión especial con mi abuelo, pero es muy espiritual, ¿no? Porque yo en vida, digamos, con él no tuve tanta relación. Creo que hay algo especial, digamos, en la historia de nosotros dos, porque yo fui una de las últimas, no fui la última persona que él acompañó antes de morir. Entonces, creo que después de eso algo pasó, porque como que yo empecé a sentir mucho su presencia. Eso fue en el 2008. Y cada vez que yo tomaba yagé, yo había tomado yagé antes, él se me aparecía. Y esta vez se me apareció de nuevo. Y me dijo, mira, esta energía que no se utilizó de este niño que no nació, todavía está disponible. La podemos usar. Entonces me dijo, vamos a usarla y te la voy a meter a ti en el pecho. Entonces me la metió así en el pecho, así, ¡pum! Y de repente, en ese momento, nace una energía de un niño tigre espectacular, increíble, pero así, ¡guau! Así nace como con un grito así, ¡guau! Y me empieza a gritar a mí así, te amo, papá, así, ¡guau! Y ese rugido empieza como a hacer temblar toda la selva. Yo estaba en la mitad de la selva, o sea, la mitad de la selva, en el Bajo Putumayo. Y yo sentía que toda la selva a mi alrededor así temblaba así, y celebraban, o sea, los pájaros cantaban, y no sé, las hormigas, las raíces, las hojas, las estrellas, todos decían, nació, por fin nació, así, ¡guau! Y yo decía, jueputa, así como yo lloraba porque me decía, te amo, papá. Yo decía, como yo te amo, hijo, te amo. O sea, sabes, como sentir nacer un hijo dentro de ti, o sea, y este tigre empieza a crecer y empieza a enseñarme un montón de cosas acerca de la inocencia, de la ternura, de la terquedad, como de el ser libre, ¿no? Como el de gozar la vida, porque entonces mi mente, digamos, hacia como que por momentos se iba hacia como preocupaciones de, uy, entonces ahora qué voy a hacer. Y entonces él me decía, no te preocupes por eso, o sea, magia, o sea, todo es magia, así, ¡guau! Y yo, no, claro, es que no se me puede olvidar, es que todo es magia. Y yo decía, no. Y otra vez me volví a conectar con ese rugido y boom, otra vez la selva celebraba así, sí, da. Y entonces otra vez yo decía como, bueno, pero entonces yo tengo que crear desde no tengo que, no sé, como ir a visitar mis raíces y mis ancestros y la tradición de la cultura de mi papá que es Inga, y mi mamá que es Aroaca. Y él decía, no, ¿cuál tradición? Y él cogía, literal, él cogía los collares así o los plumajes así, los cogía y decía, me vale huevo toda esta mierda. ¡Pah! Y lo botaba y decía, simplemente déjame ser, yo soy un niño, soy libre, así. ¡Guau! Y gritaba así, te amo, papá. Así, y toda la selva otra vez gritaba así. Buenísimo. Increíble. Y yo decía, no, claro, es que esto es, o sea, de esto se trata. O sea, uno se pone a pensar en que tengo que hacer arte desde, no sé, el concepto y la idea de, no, esta energía me vino a enseñar una cosa muy esencial, muy sencilla, muy tierna. ¿Qué es eso? Es como, no te olvides que la vida simplemente es hermosa. O sea, no te olvides de eso, no te olvides. Todo esto de que preocuparte que tienes que hacer arte o que tienes que hacer arte, ¿qué es arte? O sea, arte lo escupo, o sea, me da el huevo. O sea, nada, tú no eres artista, no eres nada, simplemente eres, sé. O sea, sé. Y pucha, yo decía, no. O sea, esa fue la lección más hermosa que me ha dado la vida. Y a partir de ahí, me acuerdo, me devolví a Bogotá después de esa experiencia de viaje. Me desperté al día siguiente a las 5 de la mañana, fui al gimnasio, llegué a mi taller como a las 9
Y empecé a tener un ritmo de trabajo súper como, o sea, boté todos los otros proyectos que tenía, estaba como montado en 9 proyectos de otras personas y no sé qué era, y yo, no, no más, me voy a dedicar solamente a esto y le empecé a dedicar todo mi tiempo y toda mi energía solamente a volver a recrear en símbolos, en dibujos, en colores, en formas, esta energía que se me presentó. Entonces eso es lo que yo pinto desde ahora, desde hace como 3 años, desde el 2021. Como que, claro, ha sido un camino muy como, o sea, no ha sido como tan siempre así súper, no, que yo pinto desde la, no, porque claro, o sea, yo pues igual soy un ser humano que tiene un montón de cosas, experimenta un montón de cosas y pues, o sea, uno hace y deshace en esta vida. Pero creo que mi gran reto, y lo he empezado a entender con más fuerza últimamente, sobre todo en este año, mi propósito y mi proyecto de vida es como recordarnos la importancia de la magia, de la ternura y de la inocencia. Como esos son como mis 3 directrices de mi trabajo hoy en día. Entonces, para que yo sienta que una obra está terminada, o para empezar a hacer una obra, donde yo siempre me dirijo es como magia, ternura, inocencia. Así es donde yo, así es desde donde yo empiezo. Y pues, claro, o sea, estos están en el taller, ¿no? Pero esto se tiene que traducir también a la vida, ¿no? Como yo, como desde mi vida también estoy como siendo también esta persona que no es, digamos, como te digo, o sea, no soy la persona, digamos, como más rigurosa, porque también he entendido eso, porque el año pasado, por ejemplo, yo empecé el año siendo súper riguroso y no, tengo que ser como no, creo que también lo que estamos hablando es un poquito de energía masculina y energía femenina. Esto no es un tema de ser como mega riguroso y mega, ¿no? Como, no, esto es un tema de escucharse. De escucharse, de sentir, o sea, aprender a conectarse ya no desde la cabeza, ya no desde las ideas preconcebidas de qué debo hacer y qué debo hacer, no, cómo te sientes. Y llegar al taller con esa energía es todo un aprendizaje también, porque no es como lo voy a hacer, ¿no? Desde la cabeza me dice lo voy a hacer, voy a llegar en mi energía vaciado de problemas, de preocupaciones sobre cómo voy a pagar el arriendo, que mi obra sí va a ser buena, que si se va a vender, que si estoy bien en mi relación de pareja, que si estoy bien alimentándome bien, o sea, todas estas cosas, o sea, es como que uno no llega vaciado de eso. Pero mi arte se ha vuelto como una herramienta para poder entender cómo se puede vivir como desde esa frescura, desde esa ternura en este mundo contemporáneo, sobre todo yo que soy un hombre que vive en ciudad, ¿no? Cómo se vive acá, y cómo honro también, digamos, como lo que mi camino, que es el camino, pues por ahora, ¿no? El de ser artista, también guiándome con esa inocencia, con esa magia y con esa ternura. Entonces, ese ha sido mi camino con la pregunta que me hiciste. Wow, o sea, y quedo speechless de verdad, porque primero gracias por compartir como con tantos detalles y tanta vulnerabilidad. Yo conocía una parte de la historia, pero no la conocía toda. Y nada, o sea, me siento profundamente honrado y contento de que se haya dado el espacio para que compartieras eso. Voy a hacer una especie de paréntesis de cómo fue que entramos nosotros a relacionarnos, porque yo había visto tu arte en Instagram, pero yo no te conocía y yo me vine a vivir a este apartamento hace 2 años. Y cuando yo vi el arte, yo dije como, pucha, cuando yo viva solo, yo quiero comprarle un arte a él. Y después nos vimos ocasionalmente en una fiesta que yo te dije, ¿tú eres Tawanti? Y me dijo, tú sí, yo soy Tawanti, y nos saludamos. Pero era lo que yo te decía hace un par de semanas que salimos y es como, o sea, tu arte transmite tal cual todo lo que tú has expresado y yo siento que por eso la resonancia que he tenido tanto con tu arte como contigo, como precisamente también mi intención de todo lo que yo hago o yo intento permitir que la vida haga a través de mí, porque yo creo que ese espacio del vacío es como
quitarse del medio, ¿no? Es como yo permito que la vida se exprese tal cual como quiera a través mío, y mi trabajo es un poco el de morir todos los días, que tú también lo mencionabas, como dijiste cosas muy bonitas. Uno, la muerte, como enfrentarse a la muerte, que yo siento que es un poco uno de los procesos más conflictivos de un ser humano, como entrar y dejar morir todas esas cosas que uno de cierta manera había creído ser, pues da miedo y es un proceso, digamos, conflictivo. Y también dijiste algo que me parece increíble, y es el de escuchar, como cómo escuchamos realmente, porque es que creemos, yo siento que cuando empezamos a tener como tensiones o conflictos es cuando dejamos de escuchar, y sobre todo cuando nos ponemos toda la responsabilidad a nosotros mismos y creemos que nosotros somos los que estamos haciendo algo, sino en la medida en que permitimos que simplemente esa energía divina, Dios, la divinidad se exprese a través de nosotros, pues estamos siendo simplemente un canal, y eso es lo que yo siento que tú logras transmitir en tu arte, y lo honro y lo celebro, o sea, y la vida es para disfrutarla. Ahorita que estábamos hablando del tantra y de las relaciones, para mí eso es el tantra, más allá de la sensualidad, sexualidad y todo, es como encontrar ese espacio interno donde puedo ver todo como una celebración y ver lo maravilloso que es la vida, como qué tan asombroso es estar acá y estar sintiéndote y estar viéndote y estar teniendo esta experiencia que en cada momento es fresca, como hace un segundo ya se acabó y ya se acabó lo que tú decías. Necesitaba tomar un suspiro porque fue muy interesante. Cuéntame un poquito. Yo sé que tú has estudiado yoga y que tienes unas prácticas meditativas muy fuertes. ¿Cómo el llevar una práctica impacta tu arte, y cómo impacta la forma en cómo haces arte, y cómo impacta en la manera en que te recuerdas de volver a ese espacio interno de lo que quieres expresar a través de tu arte? ¿Cómo te funcionan las prácticas? Eso va variando. He entendido que, como te estaba hablando ahorita, por ejemplo, como de, digamos que sí he entendido que yo necesito una rutina Uh-huh. para poder, digamos que honrar mi tiempo. Uh-huh. Pero eso va variando. Y yo creo que me he vuelto cada vez más flexible con esa variabilidad. Uh-huh. Porque antes yo era como demasiado riguroso. O sea, cuando yo empecé, por ejemplo, a trabajar, después de que volví de esta experiencia de Yagé, yo me puse como la regla de que tenía que despertarme sí o sí todos los días a las 5 de la mañana. Uh-huh. Y que o sea, tenía todo un ritual de ir al gimnasio, llegar a las 5 al gimnasio, hacer una hora de gimnasio, llegaba a las 6:20 a mi casa, me bañaba, me cambiaba, no sé qué, hacía práctica de meditación, tenía un diario de como unos dibujos que hacía como después de la meditación, tenía pues también unas prácticas de rapé, de limpieza, un montón de cosas que yo dije como, o sea, como que me puse muy como en la tarea de ser muy riguroso como con mis horarios y como con mi tiempo, tener que llegar a las 9 al taller, estar hasta las 6 o 7 de la tarde, volver, o sea, una cosa así, pero creo que llegó un punto en donde eso me empezó a generar como también como poco espacio como para ser libre. Uh-huh. Uno, digamos que la rigurosidad, porque lo estaba haciendo mal en ese momento, la rigurosidad de levantarme a las 5 de la mañana, por ejemplo, era como, así me durmiera a las 3 de la mañana, ¿me entiendes? Así Claro. me durmiera a las 12, era como, me levanto a las 5. Pero, claro, digamos hoy en día, este año, por ejemplo, me lo puse como de propósito. Yo siempre, antes de dormirme, lo que hago es como pongo el despertador 8 horas después del momento en que me duermo, porque yo como necesito dormir las 8 horas, Uh-huh. porque ya entendí, claro, como que lo importante no es levantarse a las 5 de la mañana, lo importante es como dormir 8 horas. Claro. Claro, claro. También, pues después entendí, como el año pasado hice la práctica de yoga, en la formación En el Happy. de Hatha Yoga. Uh-huh. Y ahí fue muy lindo también porque entendí que, pues, digamos que con Andrei y con Laura y Rodrigo, entendí también que, digamos que el yoga tiene unos principios, Uh-huh. pero digamos que hay una rama importante dentro del yoga que es como la autenticidad. Uh-huh. Y la autenticidad también te lleva a ti como a tener tus prácticas
desde tu ser auténtico, ¿no? Como tú cómo las practicas y cómo te hacen bien a ti, o sea, como, ¿sí? Entonces, eso me dio mucho más libertad, ¿no? Como también como de ser mucho más como flexible también, no tan como rígido, sino como, no, si quiero hacer una práctica hoy de 15 minutos, está bien. Si quiero meditar 5 minuticos hoy, está bien, está perfecto, ¿no? No tengo que ser el gran meditador de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, sí o sí, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, o sea, como que... Y he pasado por esas épocas, o sea, yo he hecho de todo y he sido riguroso con todas las prácticas y he visto los beneficios que eso trae, pero también eso trae como otros desbalances, ¿sí? Como que empiezo también como a fallar en otras cosas, en otros aspectos de mi vida que empiezo a dejar como desapercibidos como por estar tan enfocado en como necesito esto. Claro. Entonces me ha parecido como rico hoy en día, digamos que lo que practico es más como el sí, que creo que eso de pronto es también como muy tántrico, ¿no? Como el que para mí se sienta como quiero hacerlo, como que quiero hacerlo, entiendo por qué lo quiero hacer y me parece rico, ¿no? Como que me parece... Sí, no es una obligación. No es una obligación. No es porque toca. No es porque toca, sino porque en verdad me nace de natural. Y digamos en este momento llevo que como más o menos desde el comienzo de año llevo como una práctica de más o menos 3-4 veces al gimnasio, unas 3-4 veces de yoga la semana, que para mí me funcionan. Es como en este momento, puede que en un mes, ¿me entiendes? Sea como otra cosa. Pero sí, digamos como que respondiendo como a la pregunta de eso cómo afecta a mi arte, es muy curioso porque sí afecta un montón. Lo que te decía, digamos que uno cómo llega al estudio con la idea de voy a crear desde, ¿no? Como la inocencia y desde la... O sea, estas son unas preguntas que realmente parecen chiquitas, pero son grandes, o sea, son complejas, ¿no? Tú cómo activas la ternura, cómo activas la inocencia, ¿no? ¿Eso se activa o eso se da natural o eso simplemente está como... al azar? O eso está, o está ahí o como, ¿sí? Creo que en una época me acuerdo que también hice una práctica en la que llegaba todos los días a mi taller y me grababa haciendo muecas en la mañana durante como un minuto, como para activar la inocencia. Y me acuerdo que, o sea, como que hice como que creo como 60 días de todos los días hacer videos. Y me llegué al final y dije como, bueno, listo, esto fue lo que yo me propuse, pero no me siento más conectado con la inocencia. No, creo que no es por acá. O sea, fue interesante para mí haberlo hecho y no sé, resultó en una obra muy bonita, pero como que no es por acá, es por otro lado. Y después me acuerdo que me encontré con un maestro también que me dijo, mira que los niños cuando juegan, porque claro, esos videos yo los hacía los subía a mi Instagram. Me decía, mira, los niños cuando juegan, ellos están jugando y están felices y en el momento en el que, pues me contaba la experiencia con su hijo, en el momento que tú los grabas, como que ellos cambian. Y entonces dices, ay, no me grabes, o dejan de hacer lo que están haciendo, o sí, como... Y entonces yo dije, claro, digamos, yo puedo hacer esto, pero para mí, ¿entiendes? O sea, tiene que ser para mí. Entonces ahí cambié. Dije, no, ya no lo voy a hacer en videos, ya no voy a hacer, no, lo voy a hacer para mí. Entonces empecé a hacer como ya unas prácticas como también juguetonas, como llegando a mi taller, pero como que no era para nada, simplemente era como para mí. Entonces es como de, no sé, como de quitarme la camisa, empezar a caminar por el taller y empezar a hacer como muecas y joder y no sé qué, y coger las cosas, cambiarlas de lugar y como empezar a joder un poquito como con la energía del taller. Y eso, ahí ya empecé a sentir que, claro, esto sí tiene mucho más sentido, ¿no? Digamos que mi ser goza mucho de que cuando llegue al taller, yo llegue desde un lugar de sentirme, primero, como volviendo a lo de las prácticas, primero ejercitado, primero como vital, ¿sí? Como haber dormido bien, sentirme rico, fresco, o sea, como para yo llegar y permitirme ese juego, ¿no? Que parece como sencillo, pero realmente requiere como una... no sé, como
como una concentración, Claro. ¿no? O sea, como un estar ahí, ¿no? Un estar presente, un estar presente. Y para tú estar ahí, pues en mi caso, ¿no? En mi caso necesito esas prácticas. Por eso digamos que ya estoy mucho más equilibrado entre el rigor y la flexibilidad y la autenticidad, que la flexibilidad yo la relaciono es más como con mi autenticidad, ¿sí? Como con el escucharme, lo que hablamos, la escucha, como qué me está diciendo ahorita este momento, qué me está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, tuve hace poquito una semana donde mi cuerpo me decía, duerme, dormí delicioso. O sea, llegaba al taller como normalmente yo llego a las como 10, 9, 10 y empecé a llegar como al mediodía porque necesito dormir, qué rico. Y no fui al gimnasio esa semana y solamente decía como que necesito como descansar, mi cuerpo me lo está pidiendo y me lo di, y ya después de esa semana, la otra semana ya estaba perfecto otra vez con otra energía para poderse, pero es que eso es porque el cuerpo te está hablando y a veces el cuerpo te está hablando, te está diciendo como, oye, la verdad, por mucho que uno diga tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer esto, como que te está diciendo, no, quiero descanso. Bueno, pues de pronto hacemos otra cosita, ¿no? Unas cosas mucho más corticas, chiquitas, mucho más como suaves, acá, presentes. De pronto está como más, no sé, otra vaina, te está pidiendo otra cosa. Y yo creo que es una relación muy saludable con la disciplina. Como que lo que tú dices, confundimos disciplina con rigidez. Sí. Y entonces si no es rigidez, entonces es complacencia o pereza, pero como que eso que tú dices es una relación saludable con la disciplina en la medida en que hago lo que me funciona, o sea, lo que me ayuda, y no me quedo como en la pereza, digamos que eso es como yo lo definiría, como si uno sabe que de pronto ir al gimnasio 2, 3 veces, hacer yoguita, lo va a mantener uno vital. Sobre todo para mí la clave es lo que tú decías, la vitalidad, cómo mantengo mi energía arriba, cómo mantengo mi energía arriba. Entonces sí, eso que tú dices me parece muy interesante, porque yo creo que un tema de la energía masculina es cómo cultivamos una relación saludable con la disciplina. Quiero hacerte una pregunta, y es, ¿cómo describes el proceso creativo? Digamos, si lo tuvieras que retratar, y ¿qué relación tiene con la respiración? ¿Cómo te has dado cuenta cuando estás creando? ¿Cómo está la respiración? O sea, ¿de qué manera afecta que estés presente y que logres entrar en ese espacio del corazón, llamémoslo así, de la inocencia? Como eso es algo que a mí me apasiona mucho, sobre todo porque ahorita que hablábamos de la vitalidad, yo sí siento que la respiración es la clave fundamental de aumentar la vitalidad del prana, porque a mayor respiración, mayor energía, y a mayor energía, mayor conciencia. Como es como la relación que yo he encontrado: respiración, energía, y entre más energía tú cultives en este aparato, que como se llame, mayor conciencia. Entonces, cuéntanos un poquito si has hecho conciencia como al respecto, o cómo lo ves. Chévere. Pues yo he hecho prácticas como de respiración. O sea, he aprendido prácticas de respiración, creo como desde el 2015 más o menos. Me leí mi primer libro sobre respiración consciente y prácticas de respiración. Y probé muchas cosas, pero realmente creo que hasta que encontré el pranayama con la formación de yoga, y pues con las meditaciones guiadas, o las prácticas guiadas de Andrei, que era mi profesor, yo ahí dije, wow, esto es otra cosa. O sea, bueno, había hecho también Wim Hof también por una época, me acuerdo en la pandemia, todos los días en la mañana, Wim Hof. Pero me pareció un poco agresivo. Es agresiva, sí. Me pareció un poco agresiva, como que yo lo hacía y era todo, no, todas las mañanas, pero no sé, a veces yo decía como, uy, me siento súper bien, pero a veces decía como, no sé, me siento como que qué mamera. El pranayama es súper suavecito, va mucho más con mi energía. Es que o sea, hay para todo el mundo. O sea, en verdad, yo creo que hay gente que se conecta con el Wim Hof, pues de una. Pero para mí el pranayama es súper balanceadito. Es como rico, es chévere, es rítmico. También tiene mucho que ver, digamos, o sea, a nivel como celular, la energía, cómo cambia. Aparte, como me lo explicaba mi maestro, pues Andrei, cuando yo le entendí, digamos, como la parte energética, química de lo que pasa en tu cuerpo, dije como,
claro, es que así es que me siento. Porque cuando haces esas retenciones, ¿no? Tenemos la banda, las bandas y entonces empiezas a hacer, o sea, lo que tú empiezas a transformar acá y lo que se empieza a generar en el plexo solar y toda esta energía que empiezas a generar acá, que ves manifestada en el día, yo decía como, esto es una locura, o sea, wow, cuando yo lo aprendí, no, y duré un buen tiempo también practicándola después de haberla aprendido el año pasado y me encantó, me encantó. Esa práctica, wow. Ya después, en el día a día, digamos, como cuando estoy trabajando, me preguntas acerca del proceso creativo. Estas imágenes se van construyendo en el momento. Digamos que estas imágenes que pues tú ves en mis obras, digamos como la que está acá atrás, se crean en el momento. Yo tengo muchos libros, digamos, en mi taller de imágenes de culturas ancestrales de Perú, de México, de Egipto, de todas las culturas así como regadas en mi taller. Tengo arte contemporáneo, tengo imágenes guardadas en Instagram de cosas que me interesan, tengo mi Pinterest, o sea, como un montón de cosas, imágenes que, digamos, un universo de cosas que están como a mi disposición y me conecto, digamos, como con el deseo de volver a un recuerdo de algo que está hablando de mí, de mi proceso actual en este momento, pero que conectándome con esa memoria me está ayudando a entender este momento presente y a poder sanarlo, a poderlo entender. Como, entonces, por ejemplo, no sé, la última obra que hice, la hice pensando en una experiencia que tuve con Bufo, en el que, digamos que conecté otra vez con mi abuelo, porque como él era chamán, ¿no? Él daba medicina. Él me mostró todas las personas a las que él había tocado y había sanado. Ahí en la toma me mostró así, pero se abría como hacia atrás, como un árbol que se ramifica así hacia pues, el infinito, porque es que era mucha gente. Porque no solamente es la gente que él sanó directamente, sino como esa sanación también sanó al papá de esa persona, a la mamá, al hijo, al futuro hijo. O sea, sabes, como que realmente cuando uno se dispone a sanar y es sanador, las vidas que uno logra tocar, eso se multiplica. O sea, los regalos que tú le estás dando a la vida son infinitos. Es que incluso no tienes que ser como, pues, chamán o sanador. No, tú incluso cuando le das tu atención a alguien y se la das con amor y se la das con presencia, le estás dando el mejor regalo que le puedes dar. O sea, ¿me entiendes? Entonces, pero en esta visión lo que me mostraron era eso. Y lo bonito era que él me decía, mira, todo esto es un regalo para ustedes. O sea, también como para pues las personas que vienen después de mí, para que ustedes también se aprovechen de esa energía y también ustedes armen su camino. Y eso fue como, lo sentí así como un regalo, así como un abrigo que te regalan. Y yo decía como, wow, qué delicia, como abrigarse como con toda esta, no sé, como con todo este trabajo, ¿no? Y toda esta entrega a la sanación. Y entonces pinté o sea, yo dije como, bueno, ¿cómo lo va a representar? Entonces yo creo que todo eso es también pura energía, ¿no? Entonces uno ahí, eso es como alquimia, mejor dicho, como, o cocina. Entonces dije, bueno, entonces de aquí de donde saco tal, entonces empieza uno a abrir un libro, tal, había aquí un animal que tenía muchas cabezas. Yo dije, pero entonces necesitas tú un sol, necesitas una flor que nace de abajo, de cada cabeza salga una flor que nace una estrella. Entonces ahí empiezo yo armar como la energía, digamos, como de la obra, la empiezo como a dibujar, le empiezo como a meter los colores, le empiezo a meter, o sea, y llega un punto en donde ya, pum, se forma la imagen y ahí yo creo que ahí viene como el gran respiro, como nació. Ok, ya, aquí está, la tengo. Yo normalmente las hago o en el iPad o en chiquitas, en papel. Y de ahí ya empiezo a pasarlas o al lienzo. Ahorita que estoy pintando, entonces pues los paso al lienzo. Y ahí empiezan a salir. Ese es mi proceso creativo. Digamos que yo primero hago el boceto, pues, como de la obra.
y después hago la obra para finalizar. Para mí son dos procesos. El proceso de construir la imagen es uno, porque eso ahí es como, mejor dicho, o sea, necesito que todo sea rápido. Poder borrar, poder hacer, no sé qué, nada, por eso me gusta trabajar en el iPad, porque en el iPad como que tú puedes hacer todo muy rápido. Y cuando ya lo tienes es como listo. Y ahora ya pasarlo al grande, ese sí ya es otro como baile. Y sobre todo con la pintura me ha pasado que sí he entendido que esto es una cosa mucho más de fisicalidad, ¿no? Entonces pues estoy parado, ¿no? Entonces estoy también como teniendo gestos mucho más amplios. O sea, por ejemplo, ayer que te conté que me quedé hasta las 7, 8 de la mañana terminando una obra. O sea, pasé toda la noche derecho. Llegué al taller que como, bueno, había estado todo el día anterior, pero después me fui a ver una película, volví, llegué como a las 9 al taller, de 9 a 8 más o menos estuve parado ahí frente a la tela. O sea, yo la verdad no pensé que me iba a quedar tanto tiempo. Yo dije como voy a pintar un rato y después vuelvo en la mañana, no, pero me cogió ahí como la inspiración y no sé, como dije, estoy muy conectado hasta ahora. Y cada vez se iba solucionando así súper rápido, sí, súper lindo. Y o sea, la hora iba saliendo. Y cuando ya amaneció, ya la hora estaba ahí, pum, hecha. Yo, wow. O sea, pues esa hora me tomó hacerla que como este tiempo, y como antes le había hecho como el boceto sobre el lienzo como en un día. Entonces, no sé, sí. Me habías preguntado que cuánto se demora en hacer una obra. Hay veces que se demoran. Tengo una obra en el taller que son unos girasoles que los tengo hace un año ahí y los he borrado, los he tal. Esta, por ejemplo, salió en eso, como 2 días, bueno, 2 semanas, pero como 2 días de trabajo. Y esta que, por ejemplo, tengo los girasoles, no sé cuántos días de trabajo tiene porque y capas, porque la he borrado y le he quitado ya la estoy viendo un poquito más terminada, pero... Me parece fascinante como ese proceso que escribes, porque es casi como, o sea, yo creo que las obras son un ser vivo, como que están vivos. Sí, total. Total, es que, o sea, lo que yo he aprendido con el arte ha sido algo muy chimba, muy chévere. O sea, como porque entender. Ahorita estoy muy metido, digamos, con el tema de la pintura. Yo antes no pintaba sobre lienzo y no pintaba con brocha o como o parado. Digamos que el acto de pintar, digamos que es como muy particular físicamente. Porque yo antes lo que hacía eran como unos dibujos en gran formato en acuarela. Pero entonces esto es estar sentado sobre una mesa. A veces como que uno alza el papel y lo pone así para verlo como parado. Pero casi siempre uno está como trabajando sentado y el papel sobre la mesa. También por un tema, digamos, como de que el acuarela, pues como es agua, necesita pues como que no... Si está parada se cae. La gota se cae, entonces necesita estar como así o un poquito inclinada. Entonces yo siempre, o sea, duré casi que 2 años trabajando solamente en acuarela, y llegó un día en donde me llegó como un mensaje, como un susurro. A mí me llegan susurros al oído, y hay obras que se llaman así, susurros al oído. Me llegó un susurro al oído mientras estaba haciendo una obra en gran formato de acuarela, que me dijo, esta es la última acuarela que vas a hacer. Y yo, wow, ok. Y ahí empecé a pintar en óleo y fue súper frustrante porque nunca lo había hecho. Y me llevó Eso sí fue como mi gran encuentro con mi frustración. Porque claro, como creo que yo lo que había hecho con la acuarela me había formado como una metodología muy establecida para poder crear las imágenes. O sea, como te decía, creaba las imágenes, las boceteaba y más o menos como hacía o sea, le ponía, digamos, la acuarela encima, y todo era como muy sistemático. Pero algo me estaba pidiendo ser un poquito más espontáneo, como un poquito más y más físico, y poder abarcar, digamos, cosas más grandes, ¿no? Y estar parado. Y entonces yo, o sea, necesito como enfrentarme a la tela. Y empecé a hacerlo y fue bien distinto, O sea, literalmente la acuarela es agua, el óleo es aceite. Y ha sido un año de mucha exploración, Yo creo que hasta ahora, curiosamente, desde, no sé qué pasó, pero
Esto es, a veces como que no tiene explicación, pero desde que empezó el año del dragón, por alguna razón, se destapó algo y empecé a entender con una facilidad mucho más grande mi proceso creativo con la pintura. Y me lo estoy gozando súper chévere. Pero porque, claro, le di, eso fueron, es que claro, todo tiene sus tiempos, ¿no? Mira que, curiosamente, este proceso casi que duró 9 meses de empezar a pintar, como un nacimiento, como una gestación, porque en esos 9 meses lo que yo tuve que vivir fue no tanto hacer obra, porque casi no producía obras, sino más como visitar sombras, o sea, mis sombras, o sea, me Wow. enfrentaba, o sea, la pintura te devuelve a ti lo que tú le estás poniendo a la tela. Parece muy sencillo, ¿no? O sea, pero si tú sientes que estás creando desde la frustración o desde el miedo, la pintura te lo va a devolver. Así sea como una obra que está muy bien hecha, ¿me entiendes? Como que técnicamente Ujú. está muy bien hecha o es muy bonita o la gente la ve y dice como es muy, sí, pero tú le estás literalmente depositando esa energía a punta de pinceladas a la tela y la tela te lo está devolviendo como un espejo. Mm, Es súper poderoso, como que mm. cuando yo entendí eso fue como, wow, me tomó un tiempo entenderlo, pero cuando lo empecé a entender dije, uy, qué poderoso. ¿Y cómo empezaste ese proceso de alquimia, como de transmutar esas emociones negativas digamos, crear desde otro espacio, otra vez desde la inocencia, la frescura, como, Sí. ¿qué crees que hizo que se dio la transición para que se diera esa alquimia? Pues eso fue el año pasado, un proceso de trabajar la sombra muy fuerte. Lo que pasa es que yo tuve una experiencia de nuevo con Yagé el año antepasado, en diciembre, o sea, hace casi un año, un poquito más, en donde me mostraron, digamos, la muerte total. Yo antes no, o sea, yo antes no había tenido ninguna experiencia negativa con el Yagé hasta ese momento. Pues no fue negativa, simplemente fue como muy dura, como Densa. densa, Ujú. muy densa, porque me tocó vivir la muerte como desde un lugar muy difícil de, De de digerir. digerir. O sea, Ujú. era como la muerte total del cuerpo, de todo, o sea, despedirse de la vida, despedirse de todo futuro, de todo pasado, sentir que el cuerpo está sufriendo, sentir que estás como desintegrándote, o sea, un delirio así como horrible, pero que después de eso, cuando yo salí de esa toma, primero dije como, bueno, creo que ya logré como cerrar el capítulo de las medicinas, como que después de eso no volví a hacer nada, eh, adelantándome, digamos, mucho, pero siento que ahora, digamos que estoy mucho más como en esta vaina, como de realmente entender, alguien, se lo escuché a alguien, pero me pareció lindo, como la psicodelia de la realidad, Wow, sí. como que, Fascinante. como que no se necesita nada. Y me empezaba a conectar con muchas más como mensajes que vienen como desde ese lugar, o sanaciones que vienen como desde ese lugar, como personas que no hacen ni yagé, ni hongos, ni LSD, ni nada, simplemente se conectan, es como con la experiencia Ujú. y como que con eso ya es suficiente porque ya la experiencia ya es psicodélica, o Ya sea, es ya. psicodélica. Entonces, Ujú. entonces yo empecé a trabajar el año anterior más desde ese lugar, ¿no? Ujú. Y me empecé a conectar con muchos maestros, sanadores que me ayudaron en ese camino. O Ujú. sea, cuando te digo que, por ejemplo, en estos 9 meses de gestación de este proyecto de enfrentarme a la pintura, que realmente era enfrentarme a mis miedos y mis sombras, Ujú. fue como el momento de mi vida en donde me tuve que, como que tuve que empezar a cerrar ciclos, o sea, empezar a verme morir, ver morirme, a cosas que yo había aceptado ser inconscientemente o conscientemente hace mucho tiempo atrás. Hace 13 años atrás, 10 años atrás, o sea, pues, mucho, mucho tiempo atrás. Y con pues compañía de gente muy buena y que hoy en día son mis amigos y los quiero muchísimo. eh,
me ayudaron a ir a esos momentos en donde yo dije como, aquí yo decidí decirme esta mentira y decirle esta mentira al mundo para ganar, creía yo, ¿no? Como un beneficio, creyendo que, digamos, cerrando mi energía al mundo, no diciendo mi verdad y pretendiendo ser una cosa que no soy, voy a lograr engañar a los demás, y así voy a poder yo como obtener, digamos, como su aprecio, Ujú. sí, como cosas así que, como con, por ejemplo, me pasó con mis papás, que era algo que yo, por ejemplo, no lo tenía tan presente, pero claro, yo hace más o menos como unos 13 años, por cuestiones de la vida, yo dije como, uff, yo ya no me aguanto más estar como en la casa y en los conflictos de la casa, voy a cerrarme a este mundo y simplemente les voy a dar, digamos, como la parte que no es honesta con que este mundo me molesta y me frustra, sino la parte en que simplemente como que acepta eso, pero como en el fondo yo realmente sí quiero como hablar de Ujú, esto, ujú, ujú. ¿no? Pero entonces nunca lo hice, y ese no haberlo hecho simplemente aplaza las cosas, y me tocó trabajarlo el año pasado. Entonces, eso era lo que no me estaba dejando ser en mi pintura y en mi trabajo. Y yo dije, pucha, increíble. Otra cosa, por ejemplo, cuando yo era muy chiquito, mi mamá era muy exigente conmigo en el colegio. Yo estoy en el liceo francés, y el liceo francés tiene un modelo Ujú. como de notas en donde te ponen a ti como en grupos, como excelente, ¿no? Como hace bien, como, Exacto. ¿no? El que se rajó. Entonces, yo siempre estaba como en el promedio, Ujú. como en el hace bien. Y eso, cuando yo le llegaba las notas a mi mamá, ella me decía, pero ¿por qué tú no eres el mejor? O sea, si tú, pucha, pues puedes ser el mejor y aquí tienes todo y puedes ser el mejor. Nada. Y a mí siempre o sea, siento que desde muy chiquito como que yo creé y eso no es como culpa de mi mamá, nada, sino es más que yo creé como la idea de que yo era insuficiente, Claro. que yo no era suficiente, y como un deseo de perfeccionismo, Ujú, ¿sí me entiendes? ujú, ujú. Entonces, ese contrato que yo había sellado cuando era chiquitico en el colegio y todo, lo tenía que cerrar el año pasado. Tenía que decirle a ese Tahuanti que cerró ese contrato, y decir como, oye, gracias, como que tú quisiste como ser este perfeccionista y este no sé qué, pero realmente esto ya no me está sirviendo, porque es que hoy necesito inocencia, libertad, ¿me entiendes? Todas estas cosas que no van con eso, ¿sí? Entonces fue como cogerme, o sea, cogerme y verme como con un montón de versiones mías de Tahuantis míos del pasado, que habían cerrado un montón de contratos y sellado un montón de tratos en mi vida, y decirles como gracias, pero ya no, o sea, ya no puedo seguir mi camino con ustedes. Ujú. Y eso, pues claro, eso es mucho trabajo de sombra así profundo, o sea, eso es como bajar, 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 bajar. Y ahí, cuando empecé a decirle adiós a varias cosas, el año pasado empecé a cerrar un montón de ciclos, porque cerré pues cerré mi relación pues como con mi exnovia, con la acuarela, con Con la medicina habías con la dicho. medicina, Ujú. con la rigurosidad también que tenía yo hasta ese momento con mi cuerpo y mi trabajo y mis cosas. O sea, no, o sea, tengo que como empezar a ser Ujú. flexible. Eso es una de las cosas que dicen, por ejemplo, no sé, muchos maestros dicen, ¿no? Como un árbol no es rígido, un árbol es flexible. Tú tienes que ser flexible, tienes que dejarte Ondular, mover. mover por la brisa, Ujú. y o sea, tienes que ser flexible, porque si eres duro, te secas y te mueres y te caes. Y ahí yo aprendí mucho de eso, o sea, realmente el año pasado fue como, "Uf, tengo que empezar a hacer, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo la vida? No, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, esto no te hace bien, esto no se ve". No, el año pasado fue cerrar, 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 cerrar. Otra vez, el vacío. Quedar así como, ¿Quién soy? ¿quién soy? Y ahí, desde ese lugar, cuando uno está enfrentado a la tela, ahí es donde la tela te está devolviendo algo que es inesperado, que tú no le estás tratando de poner a la tela, sino es más como,
inesperado. Es como, y ahí viene ya como el juego, la inocencia, no sé qué, pero pucha, llegar a ese estado Es morir y es morir. Pues, o sea, yo es creo que, morir. exacto, como que yo creo que mi obra no es tanto, no pasa tanto, digamos, como en el taller, pero sí, pero pasa en, en el tiempo que yo le dedico a verme con gente, con sabedores, a tener conversaciones con amigos que me hacen crecer, a armar mis círculos de palabra en mi casa, a buscar dinámicas, digamos, como de encuentros con otros artistas que me ayuden también no sé, a crecer de otra manera. O sea, como que para mí eso es lo que realmente me alimenta, o también la fiesta, todas estas cosas Ujú. esto es lo que me alimenta para yo poder llegar y en esas 8 horas de trabajo de lunes a viernes poder estar ahí como aquí estoy. Wow, además que tú hablabas, o sea, lo que tú dices, para mí ese es el camino del héroe moderno, ese es el arquetipo del héroe, como enfrentarse a sus sombras y a veces cuando entramos como en este mundo interno o espiritual o como se le quiera llamar, creemos que todo es bonito o que todo es luminoso, pero realmente es el trabajo interno requiere enfrentar todas esas partes que no hemos querido ver porque yo siento que la única forma de trascenderlas es verlas y abrazarlas y como tú dices, ok, te acojo, te agradezco, pero ya no me sirves y todo Ah, bien, no es desde el juicio, no es desde el rencor ni del reproche, sino como ya, te abrazo sí. y siento que también dijiste algo muy interesante y es, no nos podemos hacer los huevones. O sea, tarde o temprano eso va a salir. Sí. Sea que lo proyectes, o sea que te sigas sintiendo como una mierda, o sea, pero no nos podemos hacer los huevones porque tarde o temprano eso va a salir. Entonces, Ujú. como siento que esta idea del camino interno o espiritual, pues tiene que aprender cómo abrazar también las partes de toda nuestra dimensión humana, como las bonitas, la de la inocencia y la frescura, y también que fuimos mentirosos, Claro, que ocultamos nuestra verdad, claro. que somos morbosos, o sea, todas esas cosas. ¿Qué significa para Tawanti hacer de la vida una obra de arte? No, sí, eso tiene que ver como con lo que hemos hablado. Yo creo que entre más tú te dejes de ser el huevón Ujú, y dejes de echarte mentiras y echarle mentiras como al mundo y como que entre menos dejes de aplazar las cosas y como que entre más como que te dispongas a entregarte ujú. a lo que te está pidiendo el momento, creo que ahí se empiezan a abrir las posibilidades. Ahí realmente es donde se empieza como a abrir todo. Porque antes tú le estás poniendo reglas, o Ujú. sea, le estás poniendo condiciones a la vida. Le estás poniendo, entonces yo quiero esto, pero no soy capaz de soltar Ujú. esto otro que tengo, o esta relación, o este hábito que no me sirve, o esto, sí, como, es como, deja de hacerte el huevón, o sea, tú en el fondo sabes qué es lo que es bueno para ti, tú sabes qué es lo que te hace bien, lo que te llena de vitalidad, lo que te llena de gozo y lo que te, o sea, uno en el fondo sabe, uno en el fondo sabe. Claro, lo que pasa es que a veces es más difícil cuando uno está tan acostumbrado a esa vocecita que te está todo el tiempo diciendo como no, es que te tienes que casar, ¿no? O es que tú tienes que ser El como mejor. el mejor, Ujú, o tienes que ser exitoso, pero de esta manera, ¿no? ujú, Como hasta que uno no logre soltar, o ujú, sea, primero ver esa vocecita y después lograr soltar esa vocecita y dejar de hacerse el huevón con que esa vocecita va a volver y que otra vez la voy a retornar. No, no, no. Hey, todo bien, la sombra, ¿no? Como, todo bien, gracias. Pero es que aparte esas cosas son como cosas que uno, como que se le van pegando a uno porque uno lo vuelve habitual, que ujú. estén ahí pegadas a uno, ¿no? Como el que dice, por ejemplo, no, es que yo, me da mucha pereza como ir al gimnasio. Sí, entonces, claro, entonces tú te vuelves ese personaje, Ujú, ¿no? Te conviertes en ese personaje. ujú, Entonces dices como, no, pues es que yo soy como esta persona que no va al gimnasio y ya. Pero es que tú tienes, o sea, tú tienes la libertad, o sea, esa es una palabra de otro Swami que me parece chévere, que el man decía, tú eres el arquitecto de tu vida. O ujú, sea, realmente, o sea, tú tienes la capacidad de crear cualquier realidad que se te pueda ocurrir. ujú. Cualquiera. O sea, lo que
¿te imaginas? O sea, lo que estamos hablando del poder de la manifestación. O sea, lo que se te ocurra en la cabeza, tú eres capaz de manifestar. O sea, en verdad, la capacidad que uno tiene de crear realidad desde la conciencia es infinita. Es infinita. Y cuando te como conectas a eso, es como, chévere. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? Si para ti para lo importante es la plata, pues bueno, pero también la plata tiene su pro y su con. Claro. Y a la larga yo siento que lo que queremos es ser felices. Sí, es como, ¿tú qué quieres realmente? O sea, ¿qué es lo que es? O sea, ¿qué pones tú en tu prioridad? Y yo digo como, para mí en mi prioridad siempre va a estar como el poder, digamos, tener un espacio donde crear y espacio para crear. O sea, creo que eso para mí es lo esencial. O sea, si tengo eso, ya es como, o sea, como que todo bien. Y herramientas y estas cosas, como que la creación, poder tener ese acceso a, ¿no? Como a algo y sacar algo de la nada. O sea, eso para mí es ya, con eso tengo. Y ahorita me venía otra vez la figura que hacías al inicio del podcast y es, claro, también hay muchos condicionamientos que hacen que a nosotros como seres humanos se nos olviden que la vida es magia. Sí. Que era lo que tú decías al principio, como son esos condicionamientos que a veces también nos impiden soltar porque tal vez escuchamos y tal vez sabemos, pero tenemos tantas ideas de lo que nos han dicho y tantas cosas estructuradas como tan aferradas a esa concepción de que es que yo soy esto, y cuando intentamos soltar vuelve otra vez el miedo, como no, es que no vas a poder, no lo vas a lograr, y se nos olvida que la vida nos sostiene cuando uno es capaz de soltar, como el control, Sí. como que la vida es magia, y me parece, o sea, realmente tengo esa figura que hiciste al inicio del podcast, porque yo creo que lo hablábamos en el episodio anterior con Laura de Happy Yoga, y es que a la larga solo hay una decisión y es, ¿le vas a creer al miedo o le vas a creer al amor o a la magia o a la inocencia o a la frescura? La ternura. La ternura me ha vuelto mucho, es una palabra y una idea que me ha vuelto mucho últimamente, como a mi trabajo, como en mis conversaciones. He empezado a hablar mucho como de la ternura y me parece como algo muy interesante como de estudiarlo y como de observarlo con más cuidado. Siento que la ternura está en muchas cosas que son muy importantes en nuestra vida, pero por ser tan sutiles y como tan tiernas y tan suaves, como pasan muy desapercibidas. Pero en la ternura hay un poder muy grande para transmitir ideas. Y creo que mucha del como device que utilizo en mi obra, como la llave que utilizo en mi obra para, digamos, como acceder como como al corazón mío y digamos de alguien que pueda ver la obra y que le guste, es como a través de la ternura. Por ejemplo, a mí me gusta como ponerle detallitos, como que bueno, la obra puede tener, mejor dicho, puede ser una obra hasta fuerte, dura, como, ¿no? Como puede hablar de la muerte y puede ser una cosa así, pero entonces me gusta como ponerle gestos, cositas que te recuerden que dentro de esos momentos también como de duros, o que te recuerdan cosas como difíciles de procesar, también puede haber como un pajarito acompañándote, susurrándote suavecito como calma, o una flor, como una flor como al lado acompañándote con la suavidad de sus pétalos, o una estrellita así como súper naif, pero como bien puestecita, como que te calma esa relación que puedas tener, digamos, como con ese momento tan difícil de vivir, que puede ser la muerte. O sea, porque, por ejemplo, últimamente estaba pintando muchas cosas sobre como la muerte y también como la tierra como llorando. Estaba pintando muchas cosas como flores que están llorando o como seres que están llorando, porque digamos que creo que están llorando. Vemos que la lágrima me parece linda porque la lágrima puede ser una cosa de alegría, pero también de tristeza. Puede ser muchas cosas. Pero ahí están las dos. O sea, no es solamente una ni la otra. O sea, la lágrima al final es una cosa que es como súper sutil, pero es transformadora.
O sea, es como, ahí está. O sea, por ejemplo, cuando te conté la historia de que lloré yo debajo del samán y me llegaron estos susurros y estos mensajes, uf, yo sentí que me quité, pucha, un peso increíble y eso pues fue por las lágrimas, que es una cosa súper sutil, pero súper bonita a la vez, ¿no? Como súper chiquita, suave, es agua que te sale del ojo. Es que es tierno, Muy ¿no? raro Es también. muy raro. Si Sí, te lo sí, pones a sí. pensar, es como que raro, pero a la vez que mágico. Qué Y misterio. tiene un sabor muy particular. No sé, es bien interesante. O sea, y entonces como que lo devuelvo a eso, como que una lágrima, por ejemplo, te conecta con la ternura. Tú puedes ser el man o no sé, o la persona más tosca o lo que sea, pero y tú estás dormido y ya de una vez te devuelve a la ternura. Es como, como que tierno. Eh, entonces es eso, es como que creo que hay ternura en todo y qué lindo poder como acceder como que la ternura puede ser una puerta de entrada a mensajes grandes, ¿no? Qué lindo, la verdad. Que llegue más ternura al mundo es lo que necesitamos realmente, que llegue más ternura al mundo. Pues bueno, yo voy sintiendo este espacio un poco completo, siento que hemos hablado de muchas cosas muy chéveres. Tenemos muchos temas de qué hablar, siento que tienes que venir alguna otra vez. Hemos estado también conectado mucho con el tema de la energía masculina, de las sexualidades, del tantra. Eh, y creo que daría para muchísimos más episodios. ¿Tienes algo más que decir antes de que cerremos el espacio? ¿Te gustaría decir algo más o sientes que estás completo? No, yo creo que esto lo he dicho, digamos, en algunos círculos de palabra al finalizar también. Les digo como pregúntense dónde está la ternura. Háganla más presente como en su día a día. Pregúntense como, ¿qué me da ternura? Es que la ternura creo que uno la conecta a veces como con la palabra en inglés cute, Ujú, ujú, como, ujú. ¿no? Pero también está Eh, tenderness. pero es tender. Yo me refiero un poquito más cute también, pero como tender, como que es como también Suave. traduce a suavidad y Dulzura. como dulzura. Ujú. Es como que contiene otras cosas, como otras energías que son como muy particulares y preguntarse, ¿no? Como yo, como que para mí, ¿qué es la ternura, no? Como que como verla y visitarla como si fuera algo nuevo en la vida, porque realmente lo es. Creo que nosotros pues no conozco a nadie que sea como trabaje sobre la ternura. pero, pues, exacto, es eso, es como algo que pasa muy desapercibido, pero que está en nuestro día a día. O sea, cuando tienes un perrito o tienes un gatico o no sé, tienes máticas en la casa Ujú, y tú las ves y dices, ay, qué ternura. Como, o cuando le nace, por ejemplo, una matica nueva ujú, a una matera, una matica, ujú, cuando le nace una hojita nueva que está así toda enroscadita. ujú. O sea, a mí eso me produce una ternura. Yo como, no, qué belleza que esté saliendo algo nuevo de ahí. Cuando yo tengo unos borracheros, por ejemplo, en mi taller, cuando están cerradas, están así como cerraditos, chiquiticos, y de repente, ¡pum! Sale, o sea, pero en cuestión de nada, o sea, porque es que yo ni los veo, o sea, están así en la mañana y en la tarde ya están así, wow. Y yo los veo y como, qué ternura, de ahí salió esta cosa increíble, o sea, no sé, la ternura está en muchas cosas, En todo, yo diría, en todo, como lo que... entonces como que lindo poderlo como otra vez conectar, como preguntárselo, tenerlo como, yo sé que uno lo tiene presente, pero como quizás más presente, como más, como una pregunta curiosa, Mm, como con más curiosidad, como con mm. más, Sí, como realmente haciéndose la pregunta, no sí, solo como, algo que no se repite, sino... y eso te devuelve también un poquito más a otras cosas, ¿no? Como, ay, qué tiernas las manos de mi abuela, qué tiernos los pies de la gente, güey. O sea, no sé, hay gente que odia los pies, a mí me parecen tiernos, a mí todo me parece tierno. No, pues la verdad, increíble, increíble, porque yo siento que esa es la esencia de cualquier camino interior, como el permitirse ver lo divino en todo, ¿no? Como no hay que cambiar nada afuera, sino es aprender a refinar nuestra percepción de tal manera que volvemos a cultivar ese asombro, lo que tú decías, como estamos habitando Sí. un misterio que está todo el tiempo expandiéndose, todo el tiempo, estamos en el infinito. Cuando yo te dije de tu obra, como a mí me replicas como el infinito, me hace acordar de eso, del infinito.
La psicodelia de la realidad, eso me parece súper lindo. Súper bonito. Súper lindo. Como que yo creo que ya, sí, pues no sé si vuelva a hacer algo como psicodélico por un buen tiempo. Como que siento que ya, como que en verdad estar en el ejercicio de tratar de conectarse con eso así es bien valioso, es bien chévere. Gracias, de verdad, Gracias, por haber estado gracias a acá. ti. Súper, La me pasé muy encantó. bien y me encantó. Y bueno, ustedes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Si nos están escuchando, nos están viendo, por favor suscríbanse y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.